Bien, jóvenes, entonces habíamos visto la Declaración de los Derechos Humanos y hoy vamos a ver este tema, introducción a la norma, que en realidad eh, lo vamos a comprender más porque ya conocemos lo que estipula en sí la Declaración de los Derechos Humanos. Entonces, lo primero es preguntarnos cuál es el objetivo, ¿no?, de este tema, cuál la razón de este tema, por qué la importancia. Vamos a llevar en este tiempo derecho comercial. Y la palabra derecho hace referencia al conjunto de normas, derechos y deberes, ¿no? Que se deben cumplir esta vez en el ámbito empresarial, ¿no? Que de manera general llamamos comercial, ¿no? En el ámbito industrial, empresarial, de cualquiera de los rubros. Entonces, para entender el derecho, que es, como les decía, representa derechos en sí mismos que debemos tener, pero que también implica obligaciones, prohibiciones, etcétera. Para cumplir, en otras palabras, la ley, ¿ya? Nosotros en primera instancia necesitamos entender cuál la necesidad de la existencia del derecho, cuál la necesidad de la existencia de la norma, cuál la necesidad de la existencia de la legislación. ¿Por qué existen las normas? ¿Para qué están? ¿Ya? Porque si nos damos cuenta desde que tenemos, ¿no?, uso de razón, desde que tenemos uso de razón, ¿qué es lo que pasa? Estamos compelidos, como que obligados o como que presionados ante la existencia de estas normas que en muchos casos, pues, se llaman deberes, ¿no? Deberes. Entonces, en ese sentido es que eh, vamos a ver de que existen normas, ya que existen normas que están ahí desde que tenemos uso de razón. A ver, están entrando muy tarde y bueno, me distraigo. Bueno, entonces, si nos damos cuenta, nos dice, ¿no? Debes hacer esto, no hagas esto, ¿no? Cumple con, etcétera. Y estas directrices, deberes, normas que se nos dice desde que tenemos uso de razón, muchas veces carecen, ¿no?, de sentido y muchas veces no queremos cumplir o muchas veces cuestionamos por qué debo hacer o tal vez nos quejamos, ¿no? Y decimos, ¿para qué existirán las normas? ¿Para qué existirán los padres que me tienen que limitar en las cosas, etcétera? Entonces, ¿cuál es la esencia de eso? La esencia es que no sabemos el por qué, ¿no? El justificativo es que no sabemos el sentido de las normas, el por qué existen, ¿ya? Y cuando no conocemos la razón, obviamente estas se constituyen en sí en una carga, ¿no? En un enojo, en una incomodidad, en una especie de mala gana, y nos sentimos hasta impuestos en hacer las cosas, ¿no? Entonces, esto porque no sabemos cuál es la razón de ser, la necesidad de las normas. Sabemos que en toda sociedad mínimamente organizada debe existir pues normas, reglas. Si ustedes se dan cuenta, hasta en un partido de fútbol, ¿no? De vóley, de básquet, si uno ha tenido la oportunidad de mirar, de ver o de participar, se va a dar cuenta que existe, por ejemplo, un árbitro, ¿no? Y que de alguna manera cuando juegan, se exige, ¿no?, que estos jugadores de alguna manera se hagan todos los esfuerzos porque cumplan a cabalidad las reglas que están impuestas para ese partido, por ejemplo, ¿no? Entonces, los jugadores no están sujetos a su libre albedrío, ¿no? En ese sentido, y tienen que hacer los esfuerzos por acomodar sus actos, su conducta a esas normas. En el momento que infrinjan, va a tener una amonestación, una tarjeta amarilla, una tarjeta roja, etcétera, ¿no? Entonces, obviamente, va a haber una consecuencia, ¿no?, a esta inobservancia de estas reglas que están establecidas. Ahora, si nos preguntamos, ¿y por qué existen normas en ese partido? Para regular la conducta de todos los jugadores y para que los jugadores, pues, de alguna manera
cumplan las cosas que están establecidas, esas reglas, ¿no? No están de adorno. Entonces, de alguna manera eso ayuda a que haya un orden y haya límites en un partido, ¿no? Entonces, esa es la razón de ser. Entonces, la norma hace referencia a un semáforo, por ejemplo. ¿Cuántos lugares reclaman, ¿no? Y dicen, aquí es necesario un semáforo? ¿Por qué? Porque los vehículos normalmente no hay cuando paren, ¿no? Están todos apurados, al tema de velocidad, qué sé yo. Entonces no hay cuando paren. Entonces al pasar es un riesgo, ¿no? Un riesgo el pasar una avenida especialmente, entonces muchos piden un semáforo. Y el semáforo, ¿para qué servirá? ¿Cuál es el sentido del semáforo? Entonces eso es más o menos entender lo que es la norma, ¿no? El semáforo, ¿para qué existe? ¿Qué función cumple? ¿Para qué existe el semáforo? Entonces, el semáforo sirve para regular el tráfico vehicular y peatonal. Regula. Entonces, pone orden. Entonces, cuando hay un semáforo y está en rojo, los vehículos se van a detener y las personas, los transeúntes, vamos a pasar, ¿no? Ah, ya, ayudado. Ahora, algunas veces, algunos incumplen y no respetan el semáforo, ¿no? Que está en rojo. Entonces, igual algunos peatones, estando en verde, igual, ¿no? Un poco arriesgan porque están apurados y algunos se pasan también en verde. Entonces, ¿qué podemos decir del semáforo? Ah, pero si no cumplen y está como que de adorno. En realidad, la mayor parte de las personas acatan, por ejemplo, lo que es la existencia de ese semáforo y para lo que sirve. Y en excepciones, es verdad, hay gente que se pasa el semáforo, ¿no? Se pasa de largo, pero sin embargo no podemos decir que porque algunos no cumplan, el semáforo esté en vano, ¿ya? Entonces la mayoría cumple y respeta. Entonces el semáforo cumple una función. Pero ¿qué pasa cuando uno está apurado? Ay, ¿para qué existe ese semáforo? Está demorando, no sé, cuando estamos tarde, nos hemos retrasado. Sin embargo, no obstante ese hecho, el semáforo no deja de servir. Entonces, el semáforo que hace cumple una función importante, ¿no? En ese sentido, de alguna manera nos permite pasar a mayor cantidad de gente, correr menos riesgos, etc. Entonces, en cuanto a las normas, ¿por qué existirán las normas? ¿Quién las ha creado? Como les decía, las normas son necesarias, pero muchas veces los primeros en pedir normas somos nosotros, pero para ver y revisar quién no cumple las normas, ¿ya? Pero el problema radica cuando a uno le dan las normas, ¿no? Entonces, ¿para qué estarán las normas? ¿Por qué me tienen que poner límites? ¿Por qué tengo que tener hora para llegar? ¿Por qué tengo que avisar dónde estoy? ¿O por qué tengo que ayudar en mi casa en algunas cosas que me piden? ¿Dónde estará escrito? ¿No? ¿Por qué me tengo que controlar? No sé qué. Si la norma no la he entendido, ¿para qué está? Claro que es una molestia. Les decía hace rato, ¿no? Alguien escuchaba, ¿para qué estarán los padres? Me controlan, no sé qué. Las normas, ojo, cumplen una función importante. Y si uno vive en familia, pues tiene que respetar esas normas. Entonces tenemos que entender que esas normas están para poner un poco orden también en nosotros mismos, ¿ya? No sé, si vivimos en una casa, aunque seas mayor de edad, aunque seas, no sé, hasta profesional, yo digo, mientras vivas en un techo y más o menos dependas de ese techo, tienes nomás la obligación de comunicar, ¿no? Mínimamente, si te vas a demorar, a qué hora vas a estar, por respeto a esa familia, ¿ya? Por respeto y consideración, ¿ya? Ah, vivo solo, independiente, sí, ahí no tengo, ¿no? Las circunstancias, etcétera. Efectivamente, ¿a quién tengo que pedirle o darle información? A uno mismo, ¿no? A uno mismo. Entonces, si hay ese control, etcétera, es porque hay una preocupación, ¿no? Por uno, por el riesgo a veces que cae tarde, etcétera.
Entonces, es bueno, es mejor avisar dónde uno está. ¿Por qué tengo que llamar si la voy a retrasar? ¿O por qué tengo que decir dónde está? Mejor, por seguridad y por lo que sea es mejor, ¿no? Entonces, las normas ordenan, regulan, si no sería un caos la sociedad, ¿no? Entonces, hay la necesidad del cumplimiento, de la observancia de lo que son las normas. Entonces, son necesarias, sí, son necesarias. Ya si no sería un caos, ya les digo, sería todo un caos. Entonces hacen los mayores esfuerzos. Ahora tiene que hacer que se den las normas nosotros, las personas, ¿no? Son las que en el grado de cumplimiento que tengamos vamos a de alguna manera aplicar las normas. Entonces, antes que las normas, ¿ya? Hay ciertas responsabilidades que se deben ir dando en nosotros, valores que se deben ir forjando, ¿ya? Pero estos valores muchas veces se han descuidado por una falta tal vez de conocimiento, porque a nuestros antepasados, padres, nadie les ha hablado tampoco de los valores y se han olvidado o directamente no se han transmitido la responsabilidad que hay ya en la familia, por ejemplo, en uno mismo, en la sociedad. Esa responsabilidad natural que descansa, como se decía, sobre la familia. La familia es la que tiene la responsabilidad natural de la educación moral, la educación ética y deontológica en los miembros de la familia. Valores como el respeto a la vida, a la integridad física, ¿no? El valor de la honestidad, el valor de la tolerancia, el valor de compartir, etcétera, que son valores que de la solidaridad, etcétera, que se debiera fomentar, ¿no? En la familia. Después hay la responsabilidad moral, que es muy importante, que es la obligación que se encuentra cada ser humano en la obligación de responder de nuestros actos, ¿ya? Y de aceptar las consecuencias, ¿ya? Entonces la responsabilidad moral es importante que se forje en cada uno, ¿no? Porque es importante que seamos conscientes de que todo acto tiene consecuencia y si se genera consecuencia, como les decía, se generan consecuencias, debemos saber responder si es que nos hemos equivocado, si hemos hecho algo que no queríamos hacer, pero se ha resultado en algo. Entonces tiene que darse a nosotros esa responsabilidad moral. También tenemos la responsabilidad social, que es una conciencia que también se debe forjar en cada uno de nosotros, ¿ya? La responsabilidad social de las personas debe manifestarse en el cumplimiento, ¿ya? Básicamente de tareas sociales. Les pueden ser circunstanciales o pueden ser permanentes. Dentro de los diferentes rubros, sea familiar, sea el rubro laboral, el rubro empresarial, etcétera, ¿no? Entonces, que seamos conscientes que nosotros también estamos llamados a tener a cumplir ciertas tareas que ayuden de alguna manera y contribuyan a un mejor entorno, a un mejor trabajo, un mejor clima laboral, etcétera. Entonces, estamos ante esto de los valores para entender que nosotros lo que estamos haciendo en todos estos años de estudio es conseguir una profesión, ¿no? Conseguir una profesionalización. Entonces, la profesión que debe entenderse como esa actividad que es prolongada, que no es de la noche a la mañana, el cual requiere una formación teórica y al mismo tiempo práctica, pero que aclarar que no solo la profesión debe entenderse como un conocimiento de la mayor experiencia teórica y práctica, sino que fundamentalmente la profesión requiere de ciertos atributos que son muy importantes tomarlos en cuenta, ¿no? Cada profesión tiene funciones definidas, ya conocimientos y técnicas y actitudes identificables. No es lo mismo la formación y el ejercicio profesional de un arquitecto que de un médico o que de un ingeniero financiero, etcétera.
¿no? Entonces, cada uno en, en las funciones eh, definidas, ¿no? Específicas. Pero ¿qué requiere, además de un conocimiento profundo en este sentido? Requiere de que los profesionales y la profesión también tengan el componente de los principios o de ontología, de la ética, ya que orienten sus actividades. ¿Qué más requiere de los profesionales? Actitudes que tengan que ver con el sentido de servicio y tendencia a ser de utilidad, ¿no? A ese entorno. Entonces son aspectos que hacen a lo que es la profesión como tal. Bien, entonces vamos a ver los valores, ¿no? Los valores fundamentales. Antes que las normas, antes de entender la importancia de la existencia de las normas, que les decía, regulan, ponen orden, ¿no? De alguna manera se hacen todos los esfuerzos para ello, pero antes que las normas que están escritas, en el caso que debemos observar o en el caso que debemos cumplir, ¿no? Las cosas que se dan. Entonces, lo primero tenemos que entender cuál es el fundamento de los valores. Los valores son más importantes incluso que las leyes, que las normas, ¿ya? Los valores son postulados, están por encima del derecho positivo, es decir, de las leyes escritas. Los valores están por encima. También están por encima de cualquier tradición o costumbre también que se pueda dar, en tanto y en cuanto atenten o vayan en contra de estos valores o de la Declaración de los Derechos Humanos. ¿Ya? Entonces, ¿a qué se equiparan los valores? ¿A qué se igualan? Solo se equiparan a la Declaración de los Derechos Humanos. Ya solo ahí se equiparan o se igualan. Entonces, el entender que las cosas debemos cumplirlas porque las tenemos insertas como valores, es un aspecto pues muy, muy importante, ¿no? Entender esto. Entonces, dice que el grado de cumplimiento de que se den los países, en los estados de la Declaración de los Derechos Humanos y de estos valores, nos da referencia al grado de madurez que tenemos como países, ¿no? Sin embargo, pues es complicado, ¿no? Como país estamos cada vez peor en las noticias, en la falta de respeto a la vida, la integridad física, etcétera, ¿no? Pero a ver si esto se puede en algún momento, pues, revertir, ¿no? Revertir. Entonces, en toda sociedad organizada, no nos olvidemos, en toda sociedad organizada se tiene como fundamento al ser humano, ¿ya? ¿Y a qué ser humano? Aquel ser humano que es persona. ¿Y quién es la persona? Es aquella que está básicamente está dotada de inteligencia y de libertad. Todo ser humano tiene inteligencia. Todo, sí. No estoy hablando solo de genio, estoy hablando de cualquier ser humano que en tanto y en cuanto tiene la capacidad de razonar, de pensar y de sentir, es persona. Ya de ser persona. Entonces es importante entender este atributo, ¿no? De la inteligencia. Es decir, alguien que pero piensa mal, que se equivoca, ¿qué es? Es persona. ¿Ya? Porque eso nos decía la Declaración de los Derechos Humanos, ¿no? Todos los seres humanos nacen libres, iguales. ¿No? Entonces, es importante entender el concepto de la inteligencia, el cual estamos llamados a sopesar, a tolerar a la persona que no razona como nosotros, no piensa como nosotros, que tiene otra afinidad, otra ideología, diferente a la nuestra, otra religión, no importa, ¿no? Aquí dice, todo ser humano merece respeto y consideración. Otro atributo de la persona, la libertad. No puede haber vida sin libertad, ¿no? La libertad es un valor muy grande, ¿ya? Implica un valor muy grande.
la libertad. Todo ser humano es libre y nadie es dueño del ser humano. Entonces, todo ser humano es libre. El hombre es libre, la mujer es libre, los jóvenes son libres, ¿no? Tomando en cuenta lo que era lo contrario a la libertad, la esclavitud. Entonces, la libertad es importante, sí, pero ojo, esta libertad debe ser ejercida con responsabilidad, ¿ya? Con responsabilidad, porque la libertad, jóvenes, no es ausencia de normas. No piense y dice, ya soy libre, entonces ya no me digan nada, ni qué debo, ni qué no debo hacer. Y es más, todo lo contrario, ¿no? Entonces la libertad más bien nos hace referencia a que en virtud de esa libertad, ¿ya? Nosotros sepamos, ¿no? Más bien en virtud de esa libertad sepamos manejar la libertad como corresponde. Es decir, no puede ser ausencia de normas, de límites, de reglas, y la libertad no puede ser confundida con libertinaje. ¿Qué es el libertinaje? Hacer en mi libertad todo lo que yo quiero, no importa lo que me pase, las consecuencias, etcétera, ¿no? Entonces, eso es el libertinaje. La libertad es muy diferente, ¿no? La libertad es respetuosa de los derechos de los demás. Toma en cuenta que debe respetarse la libertad en la que ninguna persona es dueño de nadie, ¿no? Nadie es dueño de nadie. Bien, entonces vamos a ir a la definición, al concepto de lo que es básicamente la persona. ¿Qué es ser persona? Este concepto también es similar a la misma ley. ¿Quién es persona? Una persona a cabalidad. Dice persona es aquella que es capaz de tener derechos y es capaz de contraer obligaciones. ¿Ya? Eso es ser persona. ¿Ya? No solo como sociedad, país, ciertos lugares se ha borrado, ¿no? Los deberes, las obligaciones, y solo se habla de la persona en tanto y en cuanto tiene derechos, ¿no? Entonces, no es, no es fácil, ¿no? Cumplir las obligaciones, pero qué importante es tener este equilibrio eh, de los derechos y en sí mismo de las obligaciones. Entonces, si vivimos solo desde el punto de vista de los derechos, no somos personas, ¿no? No tenemos ese título de personas. Bien, entonces, los valores fundamentales son 4. Tenemos el derecho a la vida, el derecho a la propiedad, el derecho a la libertad, ¿ya? Y el derecho a la propiedad y el derecho a la libertad. ¿Ya? Son 4 pilares fundamentales para la consideración de los valores fundamentales. Entonces, tenemos por un lado el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal, el derecho a la propiedad y el derecho a la libertad. Ya son los 4 pilares que han servido de construcción a la Declaración de los Derechos Humanos, y la declaración ha servido de base para la construcción también de lo que es la constitución política del Estado, ¿no? Entonces, no podemos seguir, digamos, solo en el ámbito de los derechos, ¿no? Como tal, sino que también tenemos que entender que tenemos obligaciones, ¿no? De contribuir en el país, en la comunidad, en la universidad, en la familia, en donde sea un granito de arena, para hacer que las cosas sean mejores en lo posible, ¿no? De lo que ya está. Entonces, ¿cuáles son estos pilares? Sería el derecho a la vida, como les decía, el primer valor fundamental, respeto a la vida. El derecho a la vida implica que también nosotros pidamos el respeto a la vida humana, es el primer valor axiológico. Sin el respeto a la vida no habría nada, ya no habría ni especie. Es un hecho biológico, no el pensar este milagro de la naturaleza.
es un milagro de la biología, pero fundamentalmente si creemos en Dios, realmente decimos cómo funciona una persona, un ser vivo, ¿no? Cómo funciona cada órgano, etcétera, es importante. Entonces, ¿cómo puede ser que nosotros pues podamos disponer de la vida, ¿no? Si creemos en Dios mucho más, dice la vida me pertenece, tú no eres dueño de tu vida, ni la vida individual de alguien le pertenece, ¿no? Todos, por lo tanto, merecemos el respeto, el derecho a la vida. Bien, tenemos el derecho a la integridad personal, a la integridad física, ¿ya? Eh, a ver, dentro de lo que son, a ver un minutito, va a entrar. Dentro de lo que es el derecho a la vida, antes, eh, si ha sido un milagro el que como especie sigamos con vida, hay cosas que atentan contra el derecho a la vida. El asesinato, el suicidio, el homicidio, las guerras nacionales, las guerras civiles, las guerras internacionales, los atentados terroristas, los linchamientos, la eutanasia, el aborto, todos ellos son delitos violatorios a la vida, a los derechos humanos, no importa las razones que se invoquen. Ya, obviamente para todo va a haber un justificativo, ¿no? Pero la Declaración de los Derechos Humanos nos dice mediante estos valores fundamentales que debemos respetar la vida. ¿Por qué? Porque la vida no nos pertenece y no somos dueños de nadie, ni de nosotros mismos, ¿no? Entonces no se puede disponer de la vida. Entonces, hay casos, ¿no? De muerte, los linchamientos, la eutanasia, el aborto, ¿no? Que son situaciones pues debatidas, discutidas, cada uno con posiciones y argumentos, ¿no? Entonces, si hemos visto nosotros, ¿no? Por ejemplo, estábamos ahí parados y hemos visto que alguien, ese segundo le ha disparado a alguien y ha muerto a alguien o le ha producido una muerte, ese instante. Esa persona que ha quitado la vida, ¿en qué se ha convertido? Ese que mata se ha convertido en un asesino, ¿no? En un asesino. Si nosotros, producto de nuestro enojo, porque es nuestra norma, así nos hemos impuesto de sentar la mano a alguien, con lo que le hacemos le matamos o le causamos agresiones, si le hemos matado también a esa persona que era asesina, nosotros ¿en qué nos hemos convertido? En lo mismo, en asesino, ¿no? Entonces los valores fundamentales no admiten términos medios de disponer la vida bajo ninguna causa, tampoco el aborto, porque para el aborto hay miles de argumentos a favor y miles de argumentos en contra. Pero ¿qué dicen los valores fundamentales? O estás con la vida o estás en contra de la vida. Es preferible dejar nacer, dice ese ser, a ese bebé, ese hijo, y darlo después en adopción, que destruirlo en el vientre de la madre, porque es incurrir, según los valores, en asesinato, ¿no? Entonces se han hecho muchas líneas, ¿no? En ese sentido, extremas. Por ejemplo, el feminismo, que a un inicio lo que buscaba era realmente hacer prevalecer los derechos igualitarios de hombres, mujeres, etcétera, pero ahora ha sido un extremo, ¿no? Y se usa de bandera en el ámbito feminista, muy radical, en el cual el feminismo también es bastante, ¿no? Excesivo, porque ahora dice, ¿no? Por mi derecho a decidir, ¿no? Y me puedo deshacer de este bebé que está llevando porque es mi cuerpo. Es verdad, puede ser tu cuerpo, pero ese ser es un ser vivo que es diferente, ¿no? Y se ha hecho consignas en este sentido, ¿no? Entonces, si mi derecho es decidir, ¿por qué no decidir, saber decir no, saber qué hago, ¿no? Pero no afectar a una tercera persona, ¿no? En ese sentido. De hecho, todos estos son, dice, desde el punto de vista de los valores, atentados a la vida humana, ¿no? Si un padre, ustedes que pueden llegar en algún momento a ser padres, abandonan a sus hijos, no les dan lo necesario para vivir,
también es un atentado contra el derecho a la vida. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Que se difunda esto, ¿no? No para juzgar, porque los padres han podido tener una historia, nadie les ha dicho, se ha equivocado, etcétera, pero para que nosotros busquemos, ¿no? De alguna manera un mundo mejor en ese sentido. Entonces tenemos también este segundo valor, que es el derecho a la integridad personal, a la integridad física. Así como nadie puede disponer de la vida, nadie puede disponer de la integridad física de una persona. Ya es un valor importante. El segundo valor, ya la integridad física, el respeto a la integridad física de las personas. ¿Ya? Un hombre no puede golpear a una mujer no puede golpear a un hombre, no puede golpearse dañarse a los menores. Es que yo resuelvo con las manos todo. ¿Qué valores ni qué valores? ¿No? Puede decir alguno, pero es mejor tener valores, es mejor decir, hay formas de ver o solucionar. Pero yo no me puedo ir a las manos. ¿Por qué? Porque tengo valores. Porque es dañar a otra persona. ¿No? Entonces es importante tener en cuenta todo esto porque estar en contra de este valor, causar heridas, golpes, agresiones físicas, agresiones verbales, las violaciones, contagiar enfermedades intencionalmente, las torturas de todo tipo, etc. ¿No? Pero ¿cómo está este derecho a la integridad? Está terrible. ¿Dónde hay más agresión? Al interior de las familias. ¿Dónde hay más violencia y maltrato? Al interior de las familias. ¿Cuáles son las causas? Pérdida del valor, de la consideración a un ser humano, sea el que sea, que tiene sentimientos, que es una vida humana, que merece respeto en su vida y en su integridad física. Nadie nos da derecho a maltratar a nadie. Entonces vemos una serie de cosas que dan, pero uno puede decir, no, esto no me interesa, cuidado, porque nosotros deberíamos cumplir las cosas porque tenemos valores, no porque existe la ley, porque por la norma, ¿no? Por eso me doy esta antesala a los valores, que hagamos las cosas porque sabemos que tenemos que tener valores. Yo no me puedo ir a las manos porque tengo valores, ¿no? No me importa eso de los valores, cuidado, porque existe la ley y la ley al que agrede físicamente le va a detener y después van a levantar antecedentes policiales y después cuando tú quieras ir a un trabajo te van a pedir antecedentes policiales y si ahí ven, pero eran golpes nomás, nada, porque los trabajos quieren gente racional, equilibrada, que es verdad que te pueden molestar las cosas, pero no podemos irnos a las manos nunca. A todos nos molestan muchas cosas, si no todos andaríamos pues magullados, ¿no? Que hay formas de arreglar las cosas. Entonces nada nos da el derecho de agredir a nadie, porque si no hacemos caso, pues ya nos vamos a perjudicar. En los antecedentes policiales va a estar agresiones del tipo que haya sido, va a estar registrado y va a perjudicar el trabajo, sí. Entonces mejor cumplir, ¿por qué? Porque tengo valores, ¿no? Ya no sé si les había contado, ¿no? Un joven estaba con una mochila roja y se roba un autoparte. Estaba escapando. En ese mismo momento había un joven que tenía que irse a Argentina, había conseguido media beca en una carrera técnica que le interesaba seguir y sus amigos estaban con él en un restaurante de su cerca a la zona, no tan cerca, pero cerca a su zona, de a su barrio, digamos. Entonces, cuando de golpe entra un joven casi corriendo y mira entre todos y reconoce a uno que era algo conocido y se mete ahí, se hace campo y se pone ahí una silla en la mesa donde estaban compartiendo. Estaba agarrado de una mochila roja. Entonces, era alguien que había cometido, claro, un delito, ¿no? Pero nadie sabía. Entonces estaban compartiendo, llega el momento y dicen, nos iremos. Sí, yo tengo que viajar, dice el joven que tenía que, al cual le habían hecho, ¿no? La despedida. Entonces, que se había escapado, justo se acerca a podía ser a cualquiera, ¿no? De los que estaban ahí en la mesa,
justo al que estaba ahí, digamos, siendo objeto de la reunión, ¿no? Justo a él. Y, y este que agarraba esa mochila roja, le dice, ¿me lo agarras, por favor? Ah, ya, te lo agarro. Pero claro, era la mala este joven que le dio la mochila, ¿no? No tenía otra intención. Resulta que cuando salen, los vecinos querían hacer justicia, ¿no? Estaban enojados, a este le vamos a sentar la mano. ¿Y cuál es? ¿Cómo vamos a saber? Hay gente ahí adentro en ese restaurante. El que tiene una mochila roja, a ese le vamos a sentar la mano. Pero el que realmente había cometido ese delito, un vivo, ¿no? Sabía del problema y se le dio a cualquiera la mochila. Y en este caso, este joven que tenía que haber viajado al día siguiente. Entonces, ni bien sale, todos enojados y a prenderlo, a cogerlo al de la mochila roja, este joven, que nada tenía que ver, solo haber agarrado la mochila. Entonces lo agarran, abren la mochila, ve, ahí está la prueba, él ha robado. Él dice, no, yo no he robado, no sé qué, nadie le cree, y lo golpean. Le vamos a sentar la mano. ¿Querían matarle? No, solo golpe, que escarmiente. Los amigos, cada uno escapa por donde sea, y mucho más el que de verdad era el dueño de la mochila y el que ha robado, ¿no? Ya desapareció. Entonces uno de los amigos se preocupa y va a la casa, seguramente conoció la casa, y busca a su mamá, y a su mamá le dice a su hijo, le están pegando, lo están ahí golpeando mucho. Corre su mamá afligida y dice, un momento, es mi hijo, ha robado, aquí está la prueba, no, no creo que sea mi hijo. El chico ya ni podía hablar, nada. No, pero no es, yo no conozco de esa mochila, no, no es su mochila, pero bueno, al final lo suelta, ya le dieron su escarmiento, lo lleva a su hijo y su hijo se pone un poco mal, de momento un poco mal. Ese momento lo llevan al Viedma. Viedma querían verificar los ensayos médicos si no había algo interno, pero no había el ecógrafo. Entonces le dicen, con estas tabletas yo creo ya va a mejorar, y se van a su casa. En un par de horas, ese joven que ha sido golpeado y que era inocente, muere. Resulta que tenía una hemorragia interna, entonces no se la puede tratar, ni operar, ni ver nada a tiempo, entonces muere. Entonces, estos que han querido hacer la justicia por sus manos, querían matarle en este caso, porque otros sí van a matar, ¿no? Estos querían matarle, no, querían solo darle un escarmiento. Pero miren, no sea que un golpe mal dado, o tal vez con mucha, en un lugar tan vital, puede matar a alguien. ¿Y cuál es la consecuencia? Por valores no deberíamos hacer. Pero ¿cuál es la consecuencia? Terrible, porque aparte que era inocente, lo más grave que era inocente. Le han matado a inocente, ¿ha valido la pena? No. Y lo peor, a la cárcel, ¿no? Porque le han quitado la vida, no querían, pero ha muerto. Entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces, el derecho a la integridad personal está superado en Bolivia, el derecho a la vida no. Las noticias de cada día, terrible. Las noticias, asesinatos, cuando es una mujer, feminicidio, cuando es un hombre, magnicidio, pero en el fondo es un asesinato, ¿no? Cada día noticias, agresiones físicas, violencia extrema, agresiones. ¿Por qué se dan las agresiones, atentado a la vida? No, no les han dicho a nadie que nadie es dueño de su vida. Nadie puede exponer de la vida ni de la integridad física. Nadie puede maltratar a nadie. Nadie tiene derecho a maltratar a nadie. ¿Cuáles son las causas? Falta de valores, falta de educación, el exceso de consumo de bebidas alcohólicas. Agresiones no era por el exceso, no me acuerdo. Le has asesinado, has matado. Ay, no, no sabía, yo no me doy cuenta de lo que he hecho. Qué pena que haya exceso de bebidas, de consumo de bebidas alcohólicas. Si el médico nos dice, si comes mucho te va a dar indigestión, si bebes mucho te vas a enfermar, y nada sería enfermarse, sino el problema, los problemas que ocasiona el estado de ebriedad en extremo. ¿Se podría compartir alguna vez, en una ocasión y con medida? Sí, pero es una pena, ¿no? Como sociedad decimos desde niños, jovencitos, sí, qué mal, no hay que beber, o en extremo, así, pero la gente pues, sigue repitiendo esos patrones. Y no hay quien sea un líder en lo contrario.
grandes problemas por exceso de bebidas alcohólicas, accidentes en conducción que quitan vidas o atentados, ¿no? Por creerse, por el machismo excesivo, etc. Es un daño, ya les decía. Nadie es dueño de nadie. Entonces, por celos. Los celos y nos ocasionan agresiones físicas o verbales o hasta la muerte, sea lo que sea, una enfermedad terrible. O porque uno reacciona nomás y es agresivo, mal. Los que no tienen equilibrio en el límite, en el consumo de bebidas alcohólicas, los que tienen escenas de celos, hombres, mujeres, que les lleva a agresiones o a peleas, tienen que ir a tratamiento. O los que tienen un poco tema de violencia, no pueden dominar, a tratamiento. Porque tienen que hablar y decir, o para uno mismo, nadie es dueño de nadie, nadie puede tocar a nadie. Nadie tiene ese derecho. ¿No? Entonces, los celos, un pequeño celo, que algo ha pasado, que creo que le has mirado así, perdón, listo, hasta ahí. Pero después, a tratamiento. Y es terrible, ¿no? Las noticias, por todas estas cosas, por celos, por infidelidad. Le he matado. Me ha sido infiel, dice. La infidelidad, que es un antivalor terrible, contrario a la fidelidad, a la lealtad. Así como robar es malo, la infidelidad es dañina. Y no se puede jugar, ¿no?, con los sentimientos de nadie. Y es como un delito, ¿no?, la infidelidad. Porque destruye la vida, la relación, a familias, ¿no? Entonces, es terrible, ¿no? Si uno señala a uno que es corrupto, la infidelidad es terrible. Un antivalor terrible. Estamos llamados a la fidelidad, a la lealtad y a no jugar con los sentimientos de nadie. Todos merecen respeto y consideración, todos. No se puede jugar con las personas, ¿no?, ni con los sentimientos. Entonces, si averiguamos las causas por celos, ¿por qué me ha sido infiel? Aunque haya sido infiel y tal vez no era verdad o tal vez era verdad, no importa. Nada amerita que uno maltrate a alguien porque ha sido infiel y menos le quite la vida, si no somos dueños de nadie. Esa persona ha hecho mal, sí ha hecho mal, pero es libre. Nadie somos dueños para, no, como decir, castigar eso, para nada. Entonces, como sociedad estamos pues mal, ¿no? Terrible, porque nadie es dueño de nadie. Los castigos excesivos, los daños físicos, verbales, a los niños, a los sobrinos, no sé, a los hermanos menores, un maltrato terrible, un daño a la integridad personal, máximo 2 palmaditas en el trasero cuando un niño realmente no hay cómo que reaccione, nada más para eso. Tenemos que ser muy racionales en qué es adecuado, cómo enseñar, cómo educar, no con violencia. La violencia está trayendo violencia. Con violencia no se puede aprender nada. Y es terrible, ¿no? Las sanciones. Se ha ensuciado y le masacra en vez de consolar a ese niño. Por eso, cada vez más crueldad. Las violaciones, terrible. Una pena, una destrucción de vidas, de personas. Si ni puedes darle ni con el pétalo de una flor, o sea, ni un lapo, ni un golpe, nada, menos una violación. Es una destrucción a mujeres, a niños o varones, lo que sea. Nadie puede tocar a nadie. Y eso se tiene que difundir desde nosotros, a las generaciones que vienen, a los familiares, a las amistades, a los amigos. No nos es lícito. Estamos cometiendo un delito. Estamos destruyendo vidas. Se están destruyendo vidas. Si existe Dios, Dios nos va a pedir cuentas, obviamente, ¿no? Entonces, ojalá ese temor de Dios nos ayude, ¿no? Ayude a la sociedad, porque estamos en una sociedad en ese sentido en decadencia, ¿no? En muchos aspectos. Entonces, ese daño a los huérfanos, en vez de acogerlos como un hijo más, como una hija más, compartir ese pan, o un hermano más,
terrible los problemas, ¿no?, que se están dando en ese sentido, o sea, una inconsideración total, una desconsideración total a la integridad física, a la vida de las personas, ¿no? Ese maltrato. Entonces, hay que ver, perdón un minutito. Bien, entonces, son valores, ¿no?, que tenemos que ver, de difundir, ¿no?, en las familias, en donde estamos, ¿no?, con los hermanos menores, familiares, amigos, etcétera. Y si vemos, en el entorno que hay esta situación, hay que ayudarnos, ¿no?, como sociedad, difundirla y aclarar y decir taxativamente de que no le da ningún derecho, que nadie es dueño de nada. Y que si quiere conservar esa familia hay que decirles, ¿no? Buscar personas que puedan influir y hacerles notar la vulneración de estos derechos, ¿no? Y que decirles que vayan a un tratamiento, que prioricen, ¿no? Al final, si uno quiere a alguien, pues va a tratar de corregir estas cosas, ¿no? Con ayuda tal vez médica, qué sé yo. Porque si no, no hay forma de cortar, ¿no?, toda esta violencia en la cual se está viviendo, y esta falta a la Declaración de los Derechos Humanos, a la Constitución Política del Estado y a estos valores fundamentales, ¿no? Entonces, si tenemos estos valores, pues nosotros vamos a tratar de promover y ser ejemplo en cuanto a esto, ¿no?, a todo esto. Entonces, entender, jóvenes, que una relación se debe basar siempre en la confianza. Debe haber confianza y debe haber respeto, obviamente respeto. El hablar, el trabajar, eso no puede generar desconfianza, porque debemos saber también ser respetuosos, ¿no? Pero si hay estos extremos, tenemos que persuadir de que se vaya a tratamiento. Por último, tenemos estos otros dos, que es pilares de los valores fundamentales, que es el derecho a la propiedad, y asimismo el respeto a la propiedad individual, personal, que es un derecho inalienable que debe ser respetado por cualquier régimen. Ya debe ser respetado, no puede ser uno amenazado con que se le va a quitar la propiedad. Es vulnerar al derecho humano, el derecho a la propiedad, ¿no? El entender, el respeto estricto a lo que es el derecho a la propiedad. Entonces, un valor del derecho a la propiedad, el más grande, es el derecho al trabajo, ¿no?, que es muy importante considerarlo. El derecho a la propiedad. ¿Cómo consigue un derecho a la propiedad un ser humano? Mediante el trabajo, ¿ya?
fruto de su trabajo, una persona vive, sobrevive y también mantiene una familia. Entonces, una persona con valores respeta por encima de todo el salario del trabajador, no busca por ningún medio engañarle, no pagarle o descontarle. ¿Por qué? Porque es una persona con valores, con conciencia, ¿no? Con conciencia. Entonces, el derecho a la propiedad es importante, ¿no? Uno puede decir, ah, sí, que respeten a los otros, que no toquen ese dinero, como millones han sacado. Sí, qué pena que uno se apropie de dinero, ¿no? A veces se escucha, a veces en las noticias, etc. ¿Que está mal? Sí, está mal. Pero también dice en alguna parte escuché, el que es honrado en lo poco, lo es en lo mucho. ¿Ya? El que es honrado en lo poco. La caserita le has comprado algo de un boliviano y le has dado 10. Y la caserita te ha dado los mismos 10 en monedas. O te ha dado 11, capaz de más. O te ha dado 9,50, no importa. 50 centavos. No vamos a decir, ah, pero ¿qué 50 centavos? No es nada. Tal vez para esa caserita es mucho. Mucho caminar, mucho trabajar. No importa, aunque 10 centavos. Si tienes valores, los vas a devolver. ¿Por qué? Porque tienes valores. No esperemos a la ley, nada. Porque la ley por 10 centavos, ¿qué es? Nada. Debemos devolver porque tenemos valores, porque somos considerados. Ya les decía, esa mujer, ¿cuánto estará caminando? Tiene hijitos, qué sé yo. Entonces, ser honrados es un valor muy importante. Debemos respetar la propiedad, sí. Que nos respete la propiedad, claro que sí, ¿no? Debemos respetar. Nos deben respetar lo que es nuestro. Si lo tenemos, ¿por qué es? Porque has heredado, porque te han regalado, porque te han regalado, porque te has comprado fruto de tu ahorro, de tu trabajo. Entonces mereces respeto, sí, todo lo que tienes merece respeto y tú también debes respetar los bienes de las demás personas, ¿no? Debemos respetar. Pero ¿qué pasa? Algo que se pierde mucho y me llama la atención, que de una u otra manera, ¿quién no ha perdido? Derramado por descuido. Lo hemos dejado ahí. ¿Qué es lo que más se pierde, jóvenes? Los celulares. ¿Cuántos se encuentran? ¿Cuántos devuelven? De 100 celulares perdidos, 2 devuelven. Ah, había habido gente con valores, sí, poquita, ¿no? ¿Por qué lo devuelven? Porque tienen valores, se ponen en la situación de la otra persona, cuánto le habrá costado, tal vez sigue pagando. Ah, pero está bien lindo, es suerte, nada de suerte. El celular es lo que más debería encontrarse. ¿Por qué? Porque la gente que pierde, lo primero que hace es llamar, llamar. Y uno eso puede contestar, porque el bloqueo no es para llamadas, no para responder, ¿no? Se podría decir, sí, lo he encontrado, aquí lo tengo. Lo que más debería aparecer, ¿acaso ese celular yo lo he comprado para agarrármelo? ¿O me lo han regalado? No. Entonces, en esas pequeñas cosas se tiene que ver esa integridad, jóvenes, de los valores. ¿Ya? Porque la declaración nos dice, esto reclama, pero también tú ten valores. Da ejemplo de estos valores, ¿no? Es muy importante este respeto a las personas, ¿no? A las demás personas. Vuelvo a repetir, el derecho a la propiedad también es el respeto a la propiedad, ¿no? El respeto a la propiedad. Y entonces ese es el tercer derecho y valor. Después tenemos el derecho a la libertad, por último. ¿Tenemos derecho a la libertad? Sí, somos libres. Pero también tienes que respetar la libertad de los demás. La libertad tiene un límite, que es cuando empieza la libertad de la otra persona. No puede no importarnos, ¿no? Los demás, cumplir ciertas reglas, normas. No podemos pretender vivir de una manera, ¿no? En ese sentido que no nos restringe. Entonces, tenemos derechos y tenemos el respeto a la libertad. Entonces, todo ser humano tiene que usar su libertad, sí, pero ¿para qué? Para realizarse,
en la ciencia, en el arte, en el estudio, en el trabajo, en el deporte, si quiere en libertad casarse, tener una familia, etc. Y realizar todas las actividades que predisponen a la persona a su superación. Sí, seamos libres y aprovechemos de esa libertad para eso. Vuelvo a repetir, no usemos la libertad para destruir nuestra vida, para decir hago lo que yo quiero, no obedezco a nadie, no. Nos podemos perder y esa libertad la hemos malgastado, ¿no? Entonces, saber usar la libertad con responsabilidad. Entonces, estos son los 4 pilares, jóvenes, de los valores fundamentales, ¿no? Que son muy importantes tenerlos. No sé si tiene algún comentario de alguno de estos valores, derechos fundamentales, o tal vez alguna inquietud sobre lo que he explicado o alguna aclaración más que deseen hasta esta parte. Yo creo que no, licenciada. Ya, muy bien, ¿nadie más? Bien, entonces vamos a continuar con las normas, pero como es una parte que no quiero cortarla, eso lo vamos a dejar para la siguiente clase. Es muy importante entender la naturaleza de las normas y a qué vamos a entrar sobre la materia, ¿no? Cuál es la profundidad de lo que es una norma jurídica, que es el Código de Comercio. Entonces, la siguiente clase voy a avanzar esa parte. Una recomendación, no olviden adquirir el Código de Comercio, mejor la edición, la más última, que siempre hay complementaciones que se hacen, y a veces si tienes un poco antigua te puede inducir, ¿no?, error o para estudiar lo mismo. Entonces yo prefiero que tengan la última. Obviamente hay que cotizar, el código yo no lo hago, ¿no? Es una ley del Estado, que el Estado es el que da autorización a ciertas imprentas, y estas imprentas venden en lugares donde hay libros, ¿no? Donde en la puerta de entrada a la Calama, y creo que por la Sucre, también he visto por el correo, en las librerías. Ustedes van a encontrar el libro. Lo importante es que abran la contratapa y donde les muestren y digan dónde está el año de edición. Entonces, si no ubican, le piden a la vendedora o vendedor que les muestre mejor, si es la última, más recomendable. Puede ser algo más antiguo, así, pero yo les pido que mejor sea por lo menos del 2021 o la actual, ¿no? Ha habido modificaciones que la verdad, tal vez no sé si han alcanzado a ponerlas porque estaban el año pasado, pero como recién se ha aplicado hace un par de meses, entonces ojalá estén consignadas, ¿no? Entonces mejor tener la última, no del internet porque no está actualizada desde creo que se ha publicado el año 1977, entonces mejor no, nos puede inducir a error. Y necesito a mano porque después cuando ya vayamos avanzando vamos a hacer prácticas, tenemos que tener el libro a mano para ir contrastando. Entonces prefiero que lo tengan físicamente, como si estarían agarrando su celular, así tienen que tener el código. Después los temas yo les voy a ir dando paulatinamente para que los descarguen, ¿no? Entonces eso es alrededor de 20 bolivianos debe estar, eso hay que cotizar entre un lugar y otro, ya esto lo ponen, ¿no?, ellos el precio. Eso por una parte, entonces jóvenes, y por otra pedirles si tratemos de apurarnos en ingresar a la clase. A ver, Ángela Vargas, Ángela, Ángela. Licen, disculpe que le Sí. moleste, por favor. Yo sí me incorporé tu problemas. Quisiera saber si es que tienen un grupo de WhatsApp para coordinar. Sí, a ver, no se ha ocurrido un problema con el WhatsApp, me ha direccionado a otro grupo. Recién lo voy a hacer, voy a crear de nuevo el WhatsApp, ¿ya? Teníamos un grupo jóvenes, pero no sé si llegaron a acceder o no, pero a mí me salía algo apretado, que para mí misma me salía bloqueado. Entonces, yo voy a volver a crear el WhatsApp esta tarde, por favor, y para que ustedes, de momento creo que lo he invisibilizado el link, entonces el link no sirve, voy a volver a crear el grupo, ¿ya? Hasta esta tarde, noche, voy a crear máximo hasta tipo 8 de la noche máximo, mejor antes voy a crear, ¿ya? El grupo, el link de WhatsApp.
Bien que me ha dicho. Está bien. Sí, no Listen, sé qué he gracias. hecho, que ha aparecido nada, no me permitió ni admitir ni nada. Voy a arreglar eso, si bien que hemos hablado. Entonces, por favor, algunos voy a mencionar que no están con la foto correcta para que para la próxima clase la arreglen. Después, por favor, pedirles siempre que lean la plataforma. A veces, bueno, cuando he concluido algo puedo hacer un control. Siempre les he pedido que estudien todo lo que avanzamos. Si no he puesto el link es porque hay una práctica, pero si he puesto el link es porque vamos a pasar la clase presencial, o virtual, perdón. Todo eso lo voy a dar siempre las instrucciones en la plataforma. Entonces, las instrucciones dice foto formal, y a los que no vean que está tan formal la foto, les voy a mencionar. Ángela Vargas no está en la clase, está, pero no está. Desde hace rato te hablo, Ángela. La foto hay que cambiar, ya es una foto de frente con fondo liso, lo más similar al carnet. Ya se ve medio de un ángulo y no se ve de cerca. Está bien. Dylan Álvarez. Dylan, sí, Dylan. Entonces hay que arreglar la foto, cambiarla, ¿no? El fondo es liso y más de frente. A lo más formal como un carnet, lo más similar al carnet. A ver, Rafael Rosales. Sí, licenciada. Hay que poner foto, está sin foto. Y la foto es foto carnet, lo más similar al carnet. Fondo liso, ¿no? Y bien formal. Lo más formal. Está bien. Ya, está bien. Ya, jóvenes, entonces, de todas maneras hay que ir estudiando. Nos vemos la siguiente clase si no hay ninguna pregunta. Espero que esté todo claro. Y como siempre, al final, siempre yo voy a pedir que participen y pregunten, y sería bueno, pues, participar. ¿Ya? Bien, jóvenes, se cuidan. Nos vemos la siguiente clase. Hasta luego. Hasta la siguiente. Hasta luego, licenciada.